Y agradecidos también con ustedes que se dan el tiempo para estar aquí, para que podamos charlar sobre este tema que a mí me parece es una pregunta que nos venimos haciendo muchas generaciones de michoacanos, no de ahora, sino desde hace muchos años. Michoacán, ¿por qué no? Basta con que transitemos una hora de camino hacia el estado de Guanajuato, o una hora y media hacia Jalisco, o un par de horas hacia el estado de México y nos damos cuenta que la realidad cambia radicalmente en cuanto pasamos la frontera. Las carreteras son de mejor calidad, hay mayor infraestructura, más puentes, pero sobre todo hay industrias y hay empleos. Un tema que a muchos de ustedes seguramente les está ocupando y preocupando ya en este momento, sobre todo a quienes están a punto de terminar su carrera. Noticias como las que vamos a ver más adelante son una constante todos los días en el estado de Michoacán. Nos toca darlas a conocer a nosotros diariamente. Por ejemplo esta, Michoacán, último lugar en México en la creación de fuentes de empleo. Una más. Michoacán ocupa el último lugar en calidad educativa a nivel nacional. Esto particularmente en el sistema de educación básica y particularmente en la educación pública. Michoacán, último lugar nacional en certificación de empresas. Y en contraste, vemos que en otros estados de la República los resultados son distintos. Una empresa japonesa automotriz anuncia que va a invertir 665 millones en el estado de Jalisco. Japón abre un consulado en León, Guanajuato, imagínense. ¿Por qué? Pues porque hay cualquier cantidad de empresas que se están instalando en esa zona y Japón necesita atender los intereses de todos los empresarios y los ejecutivos japoneses que van hacia allá. Una más. Toyota abre nueva planta en Guanajuato. Peña destaca la inversión extranjera. En Guanajuato hay un pequeño pueblo que probablemente ustedes conocieron hace algunos años, se llama Silao. Y en este pueblo Silao, que era un rancho parecido más o menos en su tamaño a Quiroga, si ustedes iban hace 20 años no había absolutamente nada. En Quiroga cuando menos hay carnitas y hay pues cosas muy ricas, pero en Silao no había absolutamente nada y espero que nadie sea de por allá. ¿Me equivoco? Es cierto. Y en los últimos 20 años esto ha cambiado radicalmente y Silao se ha convertido en uno de los polos de desarrollo más importantes del mundo. ¿A partir de qué? ¿Por qué de pronto la Chevrolet, Toyota y otras grandes empresas mundiales están decidiendo instalarse en aquel estado de la República, aquí apenas a una hora de distancia? ¿Y por qué en Michoacán no se están dando las cosas? Déjenme presentarles un diagnóstico que hace Rogelio Guízar, el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, sobre esta problemática que están enfrentando. ¿Por qué los industriales deciden ir a otras entidades y no al Estado de Michoacán? Rogelio Guízar nos da respuesta a muchas de las interrogantes cuando nos preguntamos Michoacán, ¿por qué no? En primer lugar, dice él, por la impunidad. Nadie quiere invertir en un estado donde no hay legalidad, donde el que más chantajea, el que más presiona o el que tiene más fuerza es finalmente quien termina saliéndose con la suya. Y por eso se pierden muchas de las oportunidades de empleo. Para un inversionista que tiene que decidir entre ir a Silao, Guanajuato, o ir a la capital michoacana, pues vivir en Morelia es mucho más atractivo, ¿no, amigo? Tiene mucha más belleza, tiene muchos más atractivos de carácter turístico, tiene hoteles de mayor calidad, pero sin embargo Morelia no le da ninguna garantía para poder distribuir sus productos. Porque si de pronto tiene que salir hacia las carreteras del estado de Michoacán, se va a encontrar con que una está bloqueada. Y si no entrega en tiempo, tal y como había quedado con su cliente, pues lo más seguro es que pierde ese cliente. Probablemente muchos de sus proveedores no alcancen a llegar a tiempo a la industria o a la empresa que instaló por el bloqueo permanente de las carreteras. Este es uno de los más graves problemas que padece el estado de Michoacán. Somos un estado que está en permanente efervescencia social y política. Toda la vida tenemos broncas de cualquier tipo y casi todas las broncas las queremos que las resuelva el gobierno. Si ustedes van de pronto por las zonas indígenas del estado, se van a dar cuenta que una semana sí y otra también hay carreteras y vías de comunicación bloqueadas. Y cuando se preguntan, ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué el gobierno no les resuelve? Casi siempre tiene que ver con la fiesta patronal de ese pueblo en ese año. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver un bloqueo con la fiesta patronal? Muy sencillo, las fiestas patronales cuestan dinero. Las comunidades indígenas, en su gran mayoría, no tienen producción de riqueza. Para poder sacar dinero para esas fiestas patronales, las comunidades indígenas bloquean las carreteras. El gobierno, para poder quitarlos, tiene que pagar esas fiestas. Y esto nos cuesta cualquier cantidad de millones de pesos cada año del dinero que ustedes y yo, o que sus padres y muchos pagan en los impuestos. Esa no es la única problemática que tenemos, por supuesto, es una de muchas. Vamos a seguir viendo las gráficas.
Ahí está una más del Estado de México, que además es el estado consentido en los últimos años. Y esta es otra de las causas importantísimas del Michoacán, ¿por qué no? El tema de la inseguridad pública. Observen ustedes cómo la gráfica nos va mostrando la incidencia de violencia en el estado de Michoacán. Bueno, no, esta no tiene lo de violencia. Tiene el tema de la inversión extranjera y tiene el tema también de la generación de fuentes de empleo. 2007, antes de que se dieran los granadazos en el centro de nuestra ciudad, Michoacán tuvo un programa de inversiones extranjeras en nuestro estado que alcanzó a traer aproximadamente 1.590 millones de dólares. Y observen lo que ha ocurrido en los siguientes años. En 2008 fueron solo 32, en 2009 29, en 2010 solo 4, y esta cifra apenas ha logrado incrementarse por muy poco. La mayor parte de estas pequeñas inversiones son de empresas que ya están instaladas en el estado, no de nuevas empresas que vengan, y la mayor parte llegan directo al puerto de Lázaro Cárdenas. Y si se fijan, esto tiene vinculación muy directa con los empleos formales que genera nuestra entidad. En el 2007 generó aproximadamente 15,000 nuevos empleos y esto se redujo a 9,000 en el siguiente año. Tuvimos un nuevo pico de 14,000 en 2010, fundamentalmente en obra pública, por lo que se generó en las obras del Bicentenario, y una disminución hasta una pérdida de empleos de 1,500 en el año de 2013. La circunstancia no ha cambiado radicalmente. ¿Seguimos? Este es el tema de inversión extranjera comparando a dos estados de la República. El nuestro está en blanco, el otro es Querétaro. Se notan claramente las distancias, ¿no? No hay que ir muy lejos. En el 95 estábamos arriba, pero algo pasó, algo empezamos a hacer mal y ellos empezaron a hacer bien, que han tenido esta elevación en la inversión extranjera. Y nosotros hemos tenido caídas importantes, casualmente relacionadas con incidentes violentos, pero también con problemas de carácter político. En 2012 hay un pequeño crecimiento, pero vuelve a retraerse, y así, nosotros no hemos salido de acá. Querétaro sigue al alza. Por eso no es extraño que hoy muchos de los jóvenes que, como ustedes, están terminando una carrera universitaria, estén pensando que el día que salgan de aquí van a ir a estudiar una maestría o un posgrado a Guanajuato, al Estado de México, a Querétaro, a Jalisco, y nadie se los puede reprochar, es natural. Hay mejores salarios, mayor calidad de vida, mayor tranquilidad. La bronca es que entonces, ¿con qué futuro nos vamos a quedar en Michoacán? Si estamos dejando que se fuguen los cerebros, si estamos dejando que se vaya el talento. ¿Hacia dónde se avisora el crecimiento de nuestro estado con circunstancias como esta? Vean, por ejemplo, este tema de la tasa de homicidios a nivel nacional y en el estado de Michoacán. La gráfica roja representa al estado, que históricamente ha estado por encima de la media nacional, y la gráfica negra representa la media nacional. Hasta 2009-2010 Michoacán estuvo por arriba de la media nacional y a partir del 2011 estamos ligeramente por debajo. La problemática de inseguridad sigue siendo fuerte en el estado, sí, pero hoy también hay un problema tanto o más fuerte para nuestra entidad, cuando menos en el aspecto económico, que es el que tiene que ver con la percepción de inseguridad. En un momento más vamos a ver otra gráfica, a ver si la tenemos, en donde nos muestra que Michoacán era en el año 2013 no el primero, ni el segundo, ni el tercero, era el quinto estado de la República con mayor incidencia delictiva. Y sin embargo, en todos los noticiarios aparecía como el estado más peligroso para poder visitar e invertir. Es decir, hoy además del problema de inseguridad tenemos un gran problema de percepción de inseguridad. Percepción que, por ejemplo, no tiene el Estado de México. Ellos tienen la mayor bronca de inseguridad, el mayor número de delitos y sin embargo la gente sigue invirtiendo en aquella entidad. Baja California, por ejemplo, también sigue siendo un gran destino de inversión. El Distrito Federal no se diga. Jalisco, que tienen más incidencia delictiva que Michoacán. Las estadísticas oficiales dicen que nuestro estado se ha recorrido hasta el número 19 en cuanto a la incidencia delictiva. Y sin embargo, no seguimos siendo un buen destino para las inversiones. Esta es una gráfica que, revisando la información, me encontré y me pareció interesante mostrárselas porque forma parte también del tema de la problemática económica que hoy enfrenta el Estado. No nos gusta reconocerlo, pero buena parte del flujo económico de divisas en Michoacán tiene que ver con las drogas. Y a raíz de que los grupos de crimen organizado han sido severamente combatidos por el gobierno, el flujo económico que generaban las drogas a nuestro estado se ha ido recorriendo a otras entidades de la República. Esto es positivo desde la perspectiva de seguridad, pero desde la perspectiva económica habla de que hemos ido secando de dinero muchas comunidades y municipios en donde habitualmente los narcos pues bajaban mucha lana, por ponerlo de esta forma. Dice esta gráfica, que es muy sencillo ejemplificarla,
que un kilogramo de cocaína en pasta, que se compra en $900 en Colombia, llega a costar hasta $7,500 aquí en el estado de Michoacán, y al venderse a su destino final en Atlanta, por ejemplo, sube hasta $22,000. Imagínense todo el flujo de divisas que eso le genera tanto a esta zona del país como hacia nuestra entidad. Adelante. No es el único factor, por supuesto, el tema de la inseguridad. Cuestionamos a muchos inversionistas y les preguntamos por qué diablos no venir a invertir en México, pero particularmente en Michoacán. El factor más importante que muchos dicen es el tema de la corrupción. 2, el de las políticas fiscales. Hay estados de la República que en lugar de facilitarle las cosas a los empresarios se las ponen más complicadas. 3, y este es uno de los más graves problemas que tenemos, el de la burocracia. En el estado de Guanajuato, por ejemplo, tienen un estándar promedio que una empresa en el día que llega a intentar abrir debe tardarse cuando mucho 6 días en haber terminado sus trámites para poder estar listo para abrir. En Michoacán esos 6 días se pueden convertir en 6 meses o más, y eso es pérdida de dinero. El factor de la inseguridad pública, el acceso al financiamiento, son algunos otros de los que los empresarios argumentan para no venir a invertir al Estado. Y estos, por supuesto, son otros factores de los que ya veníamos platicando un poco antes. La empresa más importante que tenemos en el estado de Michoacán, que es ArcelorMittal, puede trabajar normalmente solo 100 días al año. El resto de los días tiene broncas de bloqueos, plantones, manifestaciones, muchas veces de sus propios trabajadores, que han hecho que esta empresa, en lugar de destinar más inversiones a una zona que tiene un amplio potencial de crecimiento, decida mejor destinarlas a otros lugares que le sale más caro, pero le sale menos problemático. Esta es una de las grandes broncas. El vandalismo, por supuesto, esto ocurrió el año pasado en la sede de un partido político. Así entraban estos vándalos a destruir las oficinas públicas. Adelante. Esta imagen que por supuesto ustedes conocen y que se ha generalizado por todo nuestro país y que desafortunadamente describe en muchas ocasiones y momentos lo que pasa con la entidad. Tenemos oportunidades. Ya lo decía hace rato Rogelio Guízar en la entrevista que le hicimos. Sí hay oportunidades. El Estado tiene un gran potencial en muchos terrenos. Él hablaba, por ejemplo, el de la minería. ¿Alguien sabía de esta gran veta de mármol que tenemos en la zona de la Tierra Caliente? La gran mayoría de los michoacanos no lo conocemos, lo conocen algunos pocos. Esto tendría que difundirse. Tendríamos que estar generando mayores cantidades de inversionistas que quieran venir, no solamente a invertir en esa zona, sino a generar cadenas de consumo y cadenas de comercialización. Esto podría darle fuentes de trabajo y empleo por muchas décadas a miles de michoacanos. Y sin embargo están ahí abandonadas. Michoacán era hasta hace un par de años el productor de acero más importante del país. Y sin embargo, a partir de que llegó el operativo del gobierno federal para atacar al crimen organizado que operaba buena parte de ese acero, y está bien que haya llegado el operativo y que les quitaran ese control, desafortunadamente se cerraron muchas mineras y muchas cadenas de distribución. ¿Saben qué ha pasado con ellas? Siguen cerradas. El gobierno, en lugar de habérselas quitado a los criminales y reasignarlas de inmediato para que un industrial especializado en el tema las abriera y mantuviera esas fuentes de empleo, no, las cerraron. Michoacán perdió buena parte de su competitividad en esa materia y hoy buena parte del acero que llega a nuestro estado llega proveniente de China. Por eso ArcelorMittal está reduciendo cada vez más su planta de trabajo y una de las pocas empresas en donde hay buenos salarios, en donde los obreros ganan 12, 15 mil pesos y los ejecutivos ganan arriba de 25, 30, ya no está contratando michoacanos. Prefiere contratar gente de otras entidades de la República y en el caso de sus directivos, la mayoría son extranjeros. ¿Por qué? Ya lo explicamos. Afortunadamente, les decía, hay buenas áreas de oportunidad. Esta, por ejemplo, es una que tampoco se ha explorado. Michoacán es líder nacional en materia de producción agrícola. Es un asunto que luego el gobierno difunde a veces en algunos spots o promocionales, pero que tendrían que venir a explorar en las universidades, en los tecnológicos, cómo hacer para que esta producción se convierta en una fuente de empleo para mucha gente. Estamos produciendo muchísimo aguacate, sí, pero lo vendemos tal cual. No le sacamos plusvalía. Estamos produciendo muchísimas berries también. Pues entonces Michoacán tendría que ser ya una gran potencia agroindustrial, ¿no? Y no, en materia de agroindustria estamos por ahí del lugar 16 o 17. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las frutas, de las verduras, de las cosas que acá se producen, se van a otras entidades de la República o peor aún, se van a otros países y allá es donde les hacen manufactura, donde las enlatan, donde reciben un proceso que permita darle mayor plusvalía a esos productos. Adelante. Este es, por ejemplo, un mapa de lo que les comentaba acerca del aguacate.
México es, por supuesto, el líder mundial en materia de producción de aguacate, y Michoacán es el líder a nivel mundial también en esa producción, y eso tendría que traducirse por fuerza, pues en que el Estado tuviera mejor calidad de vida para sus habitantes. Si ustedes van a Uruapan o a Peribán o a cualquiera de estos municipios en donde están las grandes aguacateras, se dan cuenta de que sí, hay grandes empaques, hay industrias muy bien montadas, pero la gente sigue viviendo prácticamente igual. Algo estamos haciendo mal. Uno de los grandes factores que nos está afectando es el factor de la educación. Y platicamos con Eric Avilés, que probablemente ustedes ya lo conocen, es el director de Mexicanos Primero aquí en el estado de Michoacán, un hombre que ha venido analizando los temas educativos junto con Mexicanos Primero desde hace muchos años y han encontrado datos muy interesantes. Por ejemplo, que la gran mayoría de los niños que estudian la educación básica en Michoacán en una escuela pública reciben en los 6 años lo que el niño de cualquier otro estado de la República recibe en 3. Con ese hándicap en contra, ¿es posible que los niños de escuelas públicas de Michoacán puedan competir por una fuente de empleo el día de mañana? ¿O puedan competir por una beca para estudiar en una de las grandes universidades del país o del mundo? Definitivamente no. Y lo que es peor, este sistema de educación pública está condenando a que los niños que van a escuelas públicas, sobre todo en las zonas más pobres, se queden pobres el resto de su vida. Porque desde el principio de sus carreras están recibiendo menos oportunidades que el resto de los niños de este estado y el resto de los niños del país. La educación es otro de los grandes problemas que tenemos en la entidad. Chavos, el diagnóstico ya lo tienen. ¿La realidad es complicada? Sí. Y para muchos podría ser más sencillo decir, bueno, pues que al cabo yo nada más vine a estudiar a Michoacán y me regreso a mi estado. O probablemente para muchos de ustedes digan, bueno, yo estoy estudiando en Michoacán, pero tengo oportunidades de irme a seguir estudiando o a trabajar en otras entidades del país. Es cierto. Pero también es cierto que en aquellas entidades en donde hay más desarrollo económico, la gran mayoría de las oportunidades de negocio ya están exploradas, la competencia es mucho mayor, y en una entidad federativa como Michoacán, en donde en muchos aspectos estamos en ceros, las posibilidades de crecer, de desarrollarse, de generar su propia fuente de empleo son mucho más altas. Si ustedes revisan, por ejemplo, el panorama económico que tenía Japón o Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial en el 45, o el panorama económico que tenían muchas otras naciones hace apenas 15 o 20 años, se van a dar cuenta que partir de cero, que salir del fondo es mucho más fácil y más rápido para muchas naciones, que para otras continuar los niveles o los ritmos de crecimiento que tenían o que han llevado durante muchas décadas. ¿A qué voy? Creo que depende en buena parte de esta generación, de la generación en la que están ustedes, empezar a cambiar esta realidad. Ojo, no quiere decir que nosotros ya nos hayamos rendido, pero sí quiere decir que si empezamos a tener generaciones que no permitan ni la impunidad, ni la corrupción, que se vuelvan ciudadanos más partícipes y más atentos a lo que está pasando allá afuera, que exijan a la autoridad, pero también participen cuando toca, por ejemplo, pagar impuestos. Michoacán es uno de los estados que menos impuestos recauda. Entonces la realidad de nuestra entidad puede empezar a cambiar. Ahí me da mucha tristeza cuando escucho a alguien decir, yo voy a ir a comprar mis placas a otro estado de la República. Le digo, oye, pero si las carreteras y los caminos que tú usas son los de aquí. Y dice, sí, pero ¿para qué las compro aquí? Si la realidad es que ese dinero se lo van a robar los gobiernos. En buena parte tiene razón. Pero si seguimos pensando así y seguimos en ese círculo vicioso durante 10, 20 o 30 años, lo más seguro es que un día, el día de mañana, alguno de ustedes venga de la Ciudad de México o de Querétaro o de Guadalajara a darle una conferencia a los chavos de la UBAC y les diga, chavos, la realidad está peor de lo que estaba hace 20 años. ¿Se puede empezar a cambiar? Sí, desde aquí. Y yo creo que ahora es un buen momento. ¿Cómo? La respuesta depende más bien de cada uno de nosotros. Nosotros sabemos cómo podemos ir cambiando nuestra realidad. Tenemos las mejores ideas para nuestro propio entorno profesional. ¿Podemos hacerlo? Creo que sí. ¿Debemos hacerlo? Está en sus manos. Estoy a sus órdenes por si hay preguntas. Gracias.